primer año ella me dio geografía física. Y realmente desde que nosotros vimos a esa persona pequeña, delgadita, realmente dimos, bueno, ¿y esto qué es lo que es? Vamos a ver. Nosotros éramos unos muchachones, nada de personas adultas ni nada. Yo tenía 16 años, pero en la medida que nos fuimos relacionando con esa persona, pues nos dimos cuenta que los valores de esa persona sobrepasaban a los demás profesores, incluyendo profesores con una historia muy buena desde el punto de vista académico, pero como personas muchas veces te maltrataban, muchas veces hacían cosas que no estaban bien. Sin embargo, esa persona realmente lo que hacía era cuidarnos. Por eso es que yo la bauticé, como otros que me he enterado, como mi segunda madre. Silvia. Buenas. Buenas tardes, profe Silvia. ¿Cómo estás hoy? Bien, ¿cómo tú estás? Bien, todo bien. Hoy necesitaba que me ayudara en una tarea elaborativa que la profe en la escuela me orientó y tengo un par de dudas que me hacen falta que usted me ayude. Bueno, sabes que yo siempre que puedo lo hago. ¿Sobre qué es lo que te hace falta investigar? Me haría falta que me ayudaran en la tarea y la tarea se trata sobre la campaña de federación, ya que se estaba acercando el Día del Educador. Me mandaron a investigar sobre la campaña de federación en nuestro país y estoy un poco perdido y quiero hacer algo creativo o algo bonito para la exposición que vamos a hacer en el aula. Yo pienso que en ese registro que yo tengo seguramente que voy a encontrar un material que te va a servir mucho, porque yo he acumulado muchas cosas sobre la campaña de alfabetización, ya que yo participé en ella. Yo fui parte de ella. Campaña de alfabetización. ¿Viste? Esta es la tarjeta referida a la alfabetización. Te lo voy a buscar el libro porque yo lo estuve hojeando en estos días y vas a ver qué cosa tan interesante la que tú vas a encontrar en él. Mira, qué sorpresa. Estos fueron los dos libros que nos dieron a nosotros cuando fuimos a alfabetizar. Aquí nos explicaban cómo debíamos trabajar con los estudiantes, con los compañeros que íbamos a alfabetizar, y aquí ya esta es la cartilla que tenían ellos. ¿Ves? Todo esto era lo que ellos tenían que ir. Yo nací en Las Villas, en un pueblo llamado Fomento, que era parte, ahora es parte de Santi Espíritu, pero bueno, era parte de Las Villas. Ahí mi familia, mi mamá y mi papá, mi mamá era despalilladora, mi papá trabajaba en el central, mi papá tuvo un accidente y tuvimos que trasladarnos hacia Trinidad. En Trinidad vivimos un tiempo y posteriormente pues nos trasladamos aquí a Santa Clara porque que mi papá y mi mamá querían que nosotros pudiéramos estudiar y eso. Aquí en Santa Clara pasé toda la enseñanza secundaria y de ahí realmente siempre mi intención y la de mis padres era que nosotros estudiáramos algo. Y fue así, a mí siempre me gustó ser maestra, siempre teníamos esa idea de ser maestra, además de que realmente la única opción que había aquí en esta provincia para las personas pobres era la escuela normal, presentarnos a la escuela normal. Eran tiempos muy difíciles, me costó mucho trabajo, a mis padres les costaron mucho trabajo, porque ni el medio para ir a la normal en la guagua lo teníamos. Las compañeras mías y yo íbamos a pie a la escuela normal, pero bueno, sí logramos graduarnos. Veo muy importante, tuvimos muy buenos maestros allí en la escuela normal, algunos con características muy especiales, que tenían una tremenda nivel intelectual,
pero muy poca relación con el estudiante, otros todo lo contrario. Todo lo contrario, y eso nos hizo también formarnos a nosotros como maestros con esas condiciones. Me gradué precisamente en el año del triunfo de la Revolución, en el curso del año 60, y comencé a trabajar como maestra. Mi primer trabajo nunca lo olvidaré, porque siempre mantengo el criterio de que una maestra de primaria es una artista, y a mí me tocó en un kindergarten, como se llamaba en aquel momento, en un preescolar, aquí en el área del condado. Ese día me gradué prácticamente de maestra al tener que enfrentar a aquellos niños. Después seguí sustituyendo a maestros en algunas escuelas primarias, hasta que ya comencé como maestra graduada. Estuve en Los Azules, en la zona de Provincial. Tuve ahí una escuela multigrado, daba de primero a sexto grado. También pasé mucho trabajo, porque como tenía muy poca experiencia, cuando estaba trabajando terminaba con sexto y empezaba primero, ya los muchachos sexto me decían: maestra, ya yo terminé, maestra, ya yo terminé. Pero bueno, fue una cosa muy linda, porque todavía tengo alumnos de esas zonas que me recuerdan, de ahí de la zona de los Azules. Estando en primaria, trabajando en un segundo grado aquí en Santa Clara, ocurre el ataque a Playa Girón. Eso fue una cosa de verdad que nadie, como maestro, no la esperaba. El corre-corre, las madres buscando a los niños para llevarlos. Y es en ese momento cuando me incorporo a la campaña de alfabetización. Yo podría contar mucho de la alfabetización realmente, porque ha sido algo de las cosas mejores que yo he hecho en mi vida. Es de lo más lindo que yo he hecho en mi vida. Además, lo dejó, pienso que a todos, porque yo estoy en una peña también de la alfabetización, que a todos nos dejó marcados. Por ejemplo, mira, yo siempre guardo, y algunos no los tengo porque los presté a una escuela y están allí expuestos, libretas de mis estudiantes. Esta es la libreta de un machetero, un hombre recio llamado Ignacio Puñales, de allí de la zona de Arroyo Blanco, allá en Minas Bajas, cerca de Minas Bajas, ahí en el Escambray. Este hombre nunca había cogido un lápiz para poner su nombre. Y aquí podemos ver al final inclusive cómo él ya pone su nombre, escribe algunas frases, hace ya párrafos, escribe párrafos. Y bueno, él fue de los que le escribió la carta final esa que había que escribirle a Fidel, dándole las gracias por haber aprendido a leer y escribir. Creo que todo el mundo debe considerarlo así, que los resultados que tenemos ahora en la cultura no hubieran sido posibles sin esta campaña, sin la campaña de alfabetización. Al concluir la campaña de alfabetización, los maestros debíamos estudiar pedagogía. Habían cerrado la escuela de pedagogía. En ese tiempo hay una convocatoria para un curso de formación de profesores para la secundaria básica. Y ahí me incorporo yo y comienzo a trabajar como profesora de secundaria básica. Trabajé en secundarias básicas de Encrucijada, de Santo Domingo, y bueno, al final aquí de Santa Clara, en la Escuela Capitán Roberto Rodríguez, que estaba en Luis Esteves y San Vicente, que ahí estuve bastante tiempo. De ahí pasé al ICE, al instituto, se llamaba en ese momento, de superación de los profesores, de profesores. Y ahí preparábamos a los profesores de primaria para que pasaran a secundaria básica. Esto se hizo en las antiguas regionales. Por ejemplo, yo trabajaba en la regional Sagua, regional Caibarien. Le daba clase a los profesores de primaria para que pasaran a secundaria en esas regionales. Y es así donde empiezan a formar, ya por especialidades. Ya yo era la profesora de geografía del ICE, que era como se llamaba. Y ahí pasaron muchos maestros de primaria
pasaron a secundaria, pero además los que ya llevaban un tiempo también venían ahí a recibir su preparación tanto en la asignatura como en la metodología de la enseñanza. Se les daban todas esas series de orientaciones. Estando ahí trabajando, empieza la secundaria superior y yo trabajaba, inclusive en ese tiempo estuve en Santi Espíritu, en la regional Santi Espíritu, atendiendo toda la regional Santi Espíritu por geografía y estudiaba por la noche aquí en la universidad la secundaria superior. En la secundaria superior me gradué en el año 66, me gradué en la secundaria superior y me quedo trabajando como profesora en el Instituto Pedagógico, cuando aquello Instituto Superior Pedagógico, ¿no? Y en el Departamento de Geografía, ahí estuve trabajando hasta que me terminó mi vida laboral, todo el tiempo. Siempre expliqué geografía física. Como esa era la asignatura que se daba en el primer año, nunca dejé de dar clase. Yo no fui de los profesores que tenían un semestre sin dar clase. Yo siempre tuve que dar clase a todos los grupos que entraron, por todas las vías que hubo en ese tiempo, y daba clases de geografía física. Yo siempre le decía a los maestros, compañeros míos que venían a quejarse de que los alumnos se portaban mal, que no podían dar la clase, y yo siempre les decía que es que al estudiante hay que ganárselo, hay que conocerlo, hay que ir a los problemas que ellos tienen, cuáles son las situaciones que se dan en el aula. Se da una risa en un momento de una clase, hay que saber por qué, preguntar a qué se debe eso. Y bueno, está bien, ya eso pasó, continuamos la clase. O sea que realmente yo nunca en mi vida como profesora tuve problemas con ningún estudiante, todo lo contrario. Los muchachos se acercaban a mí y me contaban sus problemas. Cuando íbamos a la escuela al campo o a las prácticas de campo ya, que eran mujeres y hombres, en las prácticas de campo había un grupo de estudiantes que cuando nos sentábamos por la noche ellos venían a compartir conmigo y a contarme sus problemas, y ahí yo les podía a ellos también llevar esa cosa que le tiene que llevar la persona que tiene más experiencia, para que ellos después lo puedan hacer en su vida, lo puedan llevar a su vida como profesor, como maestro. Y sí creo que muchos de mis alumnos esos resultados yo los vi después y me lo confesaban, conversaban conmigo cuando conversábamos, que muchas de esas experiencias las llevaron al aula. Ninguno de los que nos formamos en ese tiempo, de los que vivimos esa etapa, de los que supimos lo que fue esa etapa, no fue nada difícil incorporarnos a las ideas de la revolución. De inmediatamente, ya en el año 61, nosotros ya nos habíamos incorporado. Yo me incorporo a la alfabetización y ya soy ya una persona totalmente convencida de que lo mío era la revolución, era la que estaba respondiendo a lo que yo hubiera querido que tuvieran mi mamá, mi papá, que no lo tuvieron, y además ellos fueron fervientes seguidores, sobre todo de Fidel. Y en el año 71, yo ingreso al partido en el año 71, ya yo allí tenía tareas porque en ese año yo tenía tareas sindicales, era jefa de campamentos en las escuelas del campo, tanto en secundaria, cuando estuve en secundaria, como en la universidad, cuando me incorporo a la universidad, pero realmente se me propone como trabajador ejemplar en el año 71, en una asamblea de trabajadores ejemplares en la universidad. Y es ahí donde ingreso al partido en el año 71. Antes no había habido esa asamblea ejemplar en la cual yo hubiera podido incorporarme. En el año 91 ya cumplo los 55 años y decido jubilarme. Ya eran otros tiempos, el departamento ya no tenía las mismas condiciones, ya habían entrado una serie de jóvenes que podían asumir tareas
mejor que los que estaban, o pensaba yo, y es por eso que decido jubilarme. Pero bueno, no creo que jubilarme no fue retirarme del trabajo, todo lo contrario. Creo que empezó una nueva etapa en mi vida, porque ya realmente son muchos los años que llevo de jubilada. Y me incorporé al trabajo en la comunidad. Una de las primeras cosas que hice fue incorporarme a un círculo de abuelos. El doctor me llamó, me incorporó al círculo de abuelos, y ese círculo de abuelos lleva más de 20 años de fundado por las actividades de todo tipo que hacemos. Logramos el 315, la medalla por el 315 aniversario de la ciudad de Santa Clara, se la dieron a mi círculo de abuelos. Desde ese tiempo, todo el tiempo he sido la presidenta de ese círculo de abuelos. Me incorporé a una peña de la alfabetización, no abandoné a mi partido, he seguido siendo secretaria de un núcleo zonal desde esa época y no dejé de dar clases, porque pienso que yo soy maestra y que lo mismo que puedo hacer colaborando con los muchachos de mi barrio, creé prácticamente una biblioteca familiar cuyo trabajo llevé a un evento comunitario a nivel municipal y gané premios por ello. Los niños de mi área no pueden ir a la biblioteca por la noche, los muchachos de secundaria, de pre, y yo he podido ayudarlos en ese tiempo. Pero además de eso, pertenezco a una peña y desde hace unos años, bastante, soy miembro de la Sociedad Cultural José Martí. Desde hace también unos años, vicepresidenta de la Sociedad Cultural José Martí. Siempre faltan cosas por hacer, pero también pienso que he hecho muchas cosas de las que yo quería hacer en la vida. Por eso me siento satisfecha en mi condición de maestra. Todavía que ve por la calle me diga maestra, profe, eso es la satisfacción más grande que puede tener un maestro. Por eso pienso que sí, que yo me siento realizada. La conozco desde los 14 años que hicimos el sexto grado juntos. Y después, y estudiosa también de sacar buenas notas, no solamente de actividad. Después en la secundaria. Entonces, cuanto motivito había, Silvia estaba presente y organizando, sin dejar de estudiar y de hacer las actividades educativas que le correspondían como alumno. Silvia, una persona muy buena, muy humanitaria. Fue mi maestra en la secundaria. Ahí empecé yo el vínculo con ella. Y fue una de las profesoras de geografía que junto con otros compañeros de la estación meteorológica de Santa Clara en los años de la secundaria del pre, donde también seguí vinculado con Silvia, pues me inculcaron, me fueron transmitiendo el amor por las ciencias naturales, por la meteorología, por la geografía. Y después también tuve la posibilidad de compartir con ella cuando yo estuve durante unos años dando clases como profesora junto del pedagógico de aquí de Villa Clara, el Félix Valera. O sea que Silvia siempre fue un referente de profesora, de maestra en el sentido amplio de la palabra, como te enseña geografía, pero también te enseña ética, te enseña comportamiento revolucionario, comportamiento comprometido con las cosas del país. Decir de Silvia, bueno, una profesora extraordinaria, humana, y que supo combinar la enseñanza de la geografía en sus diferentes, diríamos, alcances. La económica, la geografía física, y por lo tanto, sin duda alguna, que para mí fue una de las maestras que te ayudan a formar
la personalidad. Ella nos enseñó a todos a mirar, pero ver. Y realmente eso es lo que nos ayuda a pensar. Gracias, maestra. La conozco del año 1965, que ingreso al pedagógico. Y fuimos compañeros de trabajo en el año 70 y además profesora del ciclo de la secundaria superior. Ahora profesor de la formación de profesores de la enseñanza media. Quedo trabajando en el departamento de geografía desde el año 70 y estuvimos alrededor de 28 años trabajando como compañeros de trabajo, como jefa de departamento, y creo que Silvia ha sido, además de directora, profesora, un ejemplo de lo que es la pedagogía cubana. Yo no fui alumno de Silvia, yo fui su compañero de trabajo, pero desde que entré a trabajar como profesor, ella nos orientaba, nos arropaba, nos quería y de hecho se hacía querer ella también. Por lo tanto, para mí, Silvia Bravo no es solamente una maestra, Silvia Bravo es una gran educadora de generaciones. Silvia Esther Bravo Pons nació en Fomento, antigua provincia de Las Villas, en el año 1938. Pasado unos años, se traslada para Santa Clara, donde culmina sus estudios de magisterio e inicia su labor profesional como maestra en la enseñanza primaria, profesora de geografía en la secundaria básica y más tarde incursionar como docente en la formación de maestros y profesores, primero en el Instituto de Superación Educacional ICE y posteriormente en el Instituto Superior Pedagógico. Con 31 años de servicio en la docencia se jubila en el año 1991 a la edad de 55 años. En este 2021 se cumplen 30 años de su jubilación, pero no del retiro de la actividad educacional. Su trabajo en la comunidad como docente en las escuelas del partido, su activa participación en diferentes organizaciones políticas y de la sociedad civil cubana ha caracterizado su praxis social, donde siempre se podrá contar con su humanismo y su ecuménica sabiduría. Gracias por ser quien eres, querida maestra Silvia Esther Bravo Pons.